CRC 891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que tiene como finalidad no solo educar de las informaciones más importantes que se generan dentro y fuera de Costa Rica, sino generar propuestas que nos hagan llegar hasta la Costa Rica que todos deseamos, en la cual todos deseamos vivir y que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Lo que vamos a generar a partir de ahora es una pues especie de reflexión, un desarrollo de ideas para poder comprender el informe del Estado de la Nación, pero desde una perspectiva diferente, una perspectiva ya desagregada. La semana pasada generamos alternativas de conocimiento profundo con Leonardo Merino, que es el director general del Estado de la Nación. Hicimos un barrido sobre la parte política y la parte económica, pero ahora vamos a hablar de la parte ambiental, que es muy importante. Costa Rica es punta de lanza, piedra angular en todo lo que se desarrolla a nivel nacional e internacional de promoción del medio ambiente, pero vamos a ver qué tan cierto es lo que se dice y lo que creemos que es Costa Rica a la realidad del país. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Vamos a hablar con Karen Chacón, la coordinadora del capítulo ambiental del Estado de la Nación, que ya está a pocos instantes de conectarse. En este momento está entrando ya la señal y vamos a conversar con ella para poder entender todos los detalles de lo que vamos a estar generando. Karen, bienvenida a Red Democrática. Es un gusto recibirte nuevamente en esta plataforma. Hola, buenos días, qué gusto saludarlos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Karen. Estaba comentando con nuestra audiencia que está en 89.1 FM para todo el país y por plataformas digitales en Facebook, Twitter, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, que una cosa es lo que creemos que somos y otra cosa es lo que somos a nivel ambiental. Y sobre eso, el informe que ustedes sacan siempre nos hace, siempre nos llama a la reflexión, siempre nos llama a generar conciencia sobre lo que tenemos que hacer, sobre las debilidades, los pendientes que hay sobre el tema ambiental, pero que siempre es bueno estar refrescando y saber si hemos mejorado o si por el contrario vamos en la dirección equivocada como país. Karen, con ese anticipo, con esa reflexión, pues quisiéramos escucharte a nivel general, ¿cómo viste el capítulo en esta ocasión? Sí, muchísimas gracias, Jonathan. Quizá podemos resumir el mensaje central que trae el informe en materia ambiental en 3 ideas. La primera es que observamos y la evidencia nos muestra que Costa Rica mantiene logros históricos en materia de conservación. No obstante, esos logros y esos esfuerzos que hemos hecho en materia de conservación coexisten con resultados negativos que son persistentes en el uso que hacemos de los recursos naturales y el territorio. En ese escenario, además, encontramos que hay una respuesta institucional que es débil y que es contradictoria para lograr el objetivo de la sostenibilidad ambiental que nos hemos planteado. Y a eso además hay que sumarle, que sería la tercera idea, que también la respuesta por parte de la ciudadanía
muestra cambios y también parece que se debilita, ¿verdad? Cuando observamos aquellos espacios fundamentalmente asociados a manifestaciones de calle, pero también al tema de la organización social, vemos que se están experimentando en los últimos años algunos cambios, pero también una reducción en el activismo o en la participación en las acciones colectivas en materia ambiental por parte de la ciudadanía. Entonces, en términos generales, esas son los tres mensajes o las tres ideas clave que plantea este año el capítulo ambiental. En el primer caso, lo que encontramos es que en 2022 Costa Rica sigue cosechando los logros o los resultados positivos de los esfuerzos de nuevo que hemos hecho en materia de conservación, que es nuestra gran fortaleza, ¿verdad? La agenda verde, la recuperación de cobertura forestal, que es de un 57,1% en el país, la extensión del área que se encuentra bajo algún esquema de protección, fundamentalmente el gran salto que vimos en el 2021 con los espacios marinos, un 30%, ¿verdad? Costa Rica ha hecho esos esfuerzos, importantes esfuerzos que en efecto cuando nos observamos, ¿verdad? Desde una perspectiva comparada en distintas mediciones a nivel internacional para estos dos estas áreas en concreto, lo que observamos es que Costa Rica sigue sobresaliendo en comparación a los promedios mundiales, pero también, por ejemplo, a los promedios que reportan naciones de renta media alta, que es el grupo al que pertenece Costa Rica. El tema está, Jonathan, que cuando ya nos observan, ¿verdad?, con un poco más amplio o con una perspectiva global, ¿verdad?, donde se incorporan otros elementos que van más allá de esta agenda verde y de esta agenda de conservación, en efecto lo que observamos es que ya ahí Costa Rica no es excepcional, ¿verdad? Los patrones que muestra el país y los resultados que muestra son muy similares, en este caso sí, a los de los promedios mundiales, pero también a los de otros países que se parecen, ¿verdad?, en términos, de nuevo, por ejemplo, del ingreso. Entonces, ahí está con estas contradicciones, ¿verdad?, estas paradojas entre los esfuerzos que hacemos en un área, pero en los rezagos y los desafíos que mantenemos en otros espacios, que de nuevo se observan o se muestran, ¿verdad?, en estos indicadores, pero que también nos dan este otro elemento, que es el hecho de que el país mantenga resultados negativos que son persistentes, ¿verdad? Mantenemos en varias áreas, de nuevo, donde tenemos grandes e importantes desafíos, unos resultados que son negativos que seguimos acumulando. Entonces, un poco acá la idea que planteamos es que en este escenario se genera un estancamiento en estos patrones, ¿verdad?, y en este comportamiento que tenemos en el país, y que ese estancamiento en muchas áreas lo que representa es un retroceso, y un retroceso en áreas que son claves para el desarrollo humano. Y en ese escenario, entonces, de nuevo encontramos una respuesta institucional que, aunque se sigue generando una importante cantidad de normas, hay una institucionalidad pública, ¿verdad?, amplia, importante legislación, política pública, no resulta, ¿verdad?, o no pareciera estar generando los resultados o moviendo el timón, como sí sucedió, por ejemplo, en la década de los 90, donde observamos que hubo resultados medibles. Uno de ellos, acabamos de mencionarlo, la recuperación de cobertura forestal, ¿verdad?, pero también la creación de esta institucionalidad pública, la creación de programas como el pago por servicios ambientales, ¿verdad?, que han tenido efectos positivos. Karen, este último punto me parece primordial rescatar, porque parece que vivimos de la renta, de las decisiones del pasado que todavía pues, se mantienen, nadie las ha modificado, no es que se han vendido parques nacionales o se han desprotegido y se han privatizado y demás, sino que las decisiones del pasado son las que todavía nos dan un buen vestir nacional e internacional, pero fuera de ahí parece que es como la rueda del hámster. Creemos que estamos avanzando, pero al final de cuentas no nos movemos. Sí, en efecto, ¿verdad? Los esfuerzos que el país ha hecho en distintas áreas, ahora mencionamos la parte de conservación, la cobertura forestal, pero también, por ejemplo, los esfuerzos que hicimos muy temprano como país en términos de el acceso al agua potable para la población, para el desarrollo de actividades productivas, el uso de fuentes renovables para la generación de electricidad, ¿verdad? Son áreas o iniciativas que todavía le siguen generando réditos importantes al país. Ahora, eso no significa que estén exentas, aunque esa es nuestra gran fortaleza, eso no significa que estén exentas de algunos riesgos, que los observamos en áreas muy concretas. Por ejemplo, en la parte de conservación,
Es cierto que hemos aumentado, ¿verdad? O se ha extendido el área que se encuentra bajo esquemas de protección, pero también los datos a nivel internacional nos muestran que sigue aumentando el número de especies que se encuentran bajo amenaza. El país ha hecho esfuerzos importantes en todo el tema de la gestión de los incendios forestales, pero entre el 2021 y el 2022 vimos un repunte, ¿verdad? En el área de nuevo que se vio afectada tanto dentro de las áreas protegidas como fuera de estos espacios. Tenemos una amplia cobertura forestal, como señalábamos, un 57,1% según el último mapa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pero cuando hacemos un poco, por ejemplo, en el caso de la gran área metropolitana, lo que encontramos es que la infraestructura verde se localiza fundamentalmente en los bordes de las ciudades y entonces el acceso a estos espacios por parte de la población es desigual, ¿verdad? Desde el punto de vista social, tenemos cantones como Mora, donde hay 0,7 hectáreas por habitante, pero cantones como Heredia, el cantón central de Heredia, ¿verdad? Donde ese acceso es de apenas de 0,1 hectárea, ¿verdad? Entonces hay diferencias importantes. Estos son elementos que todavía le representan retos al país y que en algunos casos pueden generar riesgos. Y a eso además hay que sumarle que en los últimos años hemos venido observando también un recorte importante en términos del presupuesto para instituciones que son clave en tareas de control, de fiscalización, de prevención, ¿verdad? Áreas en las que de nuevo desde hace varios años el informe viene señalando hay retos, ¿verdad? O ahí es donde tenemos los rezagos más importantes. ¿Qué es importante? Quizá acá de señalar, bueno, es que en efecto hay que cuidar esos logros históricos que como país tenemos, ¿verdad? Pero además se requiere... Estamos conversando con Karen Chacón del Estado de la Nación, la coordinadora del... en aquellos no tenemos... los datos no nos muestran que haya avances en estas otras áreas, que son de nuevo las áreas que tienen además un impacto muy importante en términos ambientales, pero también en términos socioeconómicos. Ya también en varias ediciones del capítulo hemos venido midiendo los costos, por ejemplo, de no modificar nuestros patrones de transporte y movilidad, y costos que se traducen en términos ambientales en una mayor generación de gases de efecto invernadero, pero también costos que se traducen en la parte económica, ¿verdad? O que tienen un costo económico para la población, para el país, pero también en términos de la salud humana. Entonces hay externalidades negativas que no se limitan a lo estrictamente ambiental, sino que se ven y se observan en distintas áreas del desarrollo humano. Karen, estabas mencionando la parte financiera que en todo el país, en toda la administración pública, es el gran lunar o el gran reto por resolver. En este momento todavía estamos saliendo de la crisis financiera que, como vos estás señalando, generó recortes en todos los programas y ambiente no fue la excepción. Y de hecho eso ha sido como una constante en los últimos años, a pesar de la legislación que se ha ido aprobando de una u otra forma. Ahí, o a mí, llegó el momento de pensar a nivel ambiental en la posibilidad de monetizar el recurso sin dejar de cuidarlo, es decir, sacarle un provecho adicional para poder de la misma operación del resguardo generar los activos para poder seguir avanzando. Sí, tal vez acá hay dos cosas importantes que mencionar, Jonathan. La primera es que no, aunque en los últimos años estamos viendo, en efecto, ¿verdad? Un recorte importante del presupuesto de varias instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el FONAFIFO en su momento, la CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, ¿verdad? Lo cierto es que el presupuesto que hemos orientado al tema ambiental o al sector ambiental, en comparación con lo que se le otorga a otros ministerios en el país, es bajo, ¿verdad? Ya teníamos digamos, una dotación de recursos que era limitada y en los últimos años, entonces a eso hay que sumarle estos otros recortes. Eso en gran parte también explica esta brecha entre lo que establecemos en la política pública y la normativa ambiental como metas y objetivos en este campo y la capacidad real que tiene la institucionalidad pública de implementar esa normativa, esa política pública, de cumplir con las tareas que le asigna la legislación, ¿verdad? Y fundamentalmente de nuevo en todo lo que está asociado a temas de control, de prevención, de fiscalización. El otro tema es que hay que recordar que los esfuerzos que Costa Rica ha hecho de nuevo en toda esta parte
de conservación, la recuperación de cobertura forestal, los recursos naturales que tenemos en el territorio le generan al país importantes réditos, ¿verdad? No es que no están sumando a la parte económica de la parte social, sino que por el contrario lo que observamos es que una gran parte del turismo que ingresa al país lo hace por motivos que están asociados justamente a nuestros recursos naturales, ¿verdad? Visitas a parques nacionales, a volcanes, a las playas, a otras áreas. Entonces, ahí hay un rédito, ¿verdad? Y se ha contabilizado, hay estudios que ha hecho el CINPE de la Universidad Nacional, donde han contabilizado cuál es el aporte al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Por los parques nacionales y por el turismo que se genera. A eso además habría que sumarle que justamente estos esfuerzos son los que han posicionado a Costa Rica como una nación ecológicamente responsable a nivel internacional, y eso nos otorga un activo en varios sentidos. Por un lado, que el país tiene una voz, ¿verdad? Una voz que se escucha a nivel internacional, somos una autoridad en el mundo cuando se habla de estos temas, sobre todo de nuevo en las áreas donde tenemos estas grandes fortalezas, pero eso le permite al país impulsar agendas, posicionar iniciativas, que además son iniciativas que se concretan, ¿verdad?, en el marco de organismos internacionales como las Naciones Unidas, pero también la participación que tiene el país en otros espacios de discusión y de debate, como son, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus COP, ¿verdad? Entonces hay manifestaciones en ese sentido, pero justamente ese activo también le permite al país captar una buena parte de recursos que vienen de la cooperación internacional, ¿verdad? Hay espacios o agendas en la parte de cooperación internacional en las que Costa Rica siempre es considerado, y una buena cantidad de recursos que se le otorgan para desarrollar proyectos y llevar iniciativas acá que también acompañen los esfuerzos que el país ha hecho, reconociendo por un lado justamente estas buenas acciones, pero también las necesidades de recursos que el país requiere. Y a eso además habría que sumarle que en los últimos años Costa Rica ha sido objeto también de varios premios, que son de nuevo un reconocimiento a nivel internacional, que siguen proyectando esta imagen de nación ecológica, pero que además también le provee al país de recursos que en principio, ¿verdad?, se espera también se puedan invertir para fortalecer algunos de los programas que justamente son los que nos posicionan a nivel internacional, como el programa de pago por servicios ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Karen, ¿dónde está el cortocircuito de lo que deberíamos de ser a lo que somos? ¿Por qué no logramos avanzar más rápido? Bueno, hay justamente estas otras áreas, ¿verdad?, donde el país tiene rezagos, y en algunos de estos espacios hay avances. Por ejemplo, Costa Rica se planteó la meta de la carbono neutralidad y de la descarbonización en el 2018, esta última, y hay esfuerzos formales, ¿verdad?, avances formales que hemos hecho en este campo, como la adoptación de política pública, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la política y el Plan Nacional de Descarbonización. El país tiene un Plan Nacional de Energía, un Plan Nacional de Transporte, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de política pública, hay un marco normativo, hay legislación, ¿verdad?, que le permite al país tratar de avanzar en términos de modificar, ¿verdad?, o reducir o tratar estos desafíos y estos retos que tenemos. En efecto, lo que observamos es que pese a esta normativa y esta institucionalidad, hay lo que denominamos en esta edición del capítulo impulsores de retroceso, ¿verdad? Encontramos que hay evidencias de impulsores de retroceso. Por ejemplo, en la parte energética, ¿a cuáles nos referimos? Bueno, a una matriz energética que está estancada en la alta dependencia de los hidrocarburos, ¿verdad?, de la importación de hidrocarburos, que es altamente contaminante, que además les resulta muy cara al país, ¿verdad? En el 2022 el monto en la factura petrolera fue de los más altos que hemos reportado desde la década de 1990, ¿verdad? Entonces hay una matriz energética donde no observamos cambios o avances hacia la diversificación, que eso nos ayude a reducir la dependencia de las importaciones. Pero eso además hay que sumarle que está ligado a nuestros patrones de transporte y movilidad, que a su vez están asociados a el poco ordenamiento territorial y la baja planificación urbana que hemos hecho en Costa Rica, ¿verdad? El tipo de crecimiento urbano que experimentamos, sobre todo en la gran área metropolitana en la década de los 80, 90 y todavía inicios del 2000, nos llevó a, entre otras dinámicas, a que un grupo importante de la población saliera del centro del país y se fuera
a las áreas periféricas de la GAN, principalmente movidos por el interés de construir, ¿verdad? Comprarse un terrenito, comprar una vivienda, que por los altos costos en la gran área metropolitana, pues empezó a ser difícil para un grupo importante de la población. El tema es que esto nos obligó a pensar en cómo movilizarnos, ¿verdad? Porque aunque las personas se trasladan a vivir a estas zonas, a la periferia, siguen viniendo al centro del país por trabajo, por estudio, ¿verdad? Por otras razones, por una concentración de instituciones del Estado, etcétera. Y eso entonces nos obligó de nuevo, como decía, a pensar en cómo vamos a movilizarnos. Y las dos formas acá en Costa Rica que han, digamos, se han privilegiado son, por un lado, el transporte público, y que aunque una mayoría todavía de la población en el país sigue utilizándolo, lo cierto es que ese número viene reduciendo, ese porcentaje, y en gran medida, ¿verdad? Porque las personas consideran que no tenemos un transporte público que sea eficiente, que sea moderno, que esté interconectado, que sea incluso accesible desde el punto de vista económico para algunos grupos de la población, que no hay condiciones de seguridad, por ejemplo, para las personas trasladarse a una parada o que las paradas están muy lejos, ¿verdad? De sus viviendas o de sus centros de estudio o de trabajo. Entonces, ¿verdad? Eso hizo que optáramos por una segunda opción, que es más, ¿verdad? Una solución, una respuesta individual, que es el vehículo particular, ¿verdad? Y eso lo observamos cuando revisamos en las cifras, perdón, el crecimiento del parque automotor en Costa Rica, y eso de nuevo está asociado al alto consumo que hacemos de combustibles, pero también eso nos genera, además de los altos niveles de congestionamiento que probablemente todos y todas hayamos experimentado y estemos experimentando, ya no solo en la gran área metropolitana, sino también la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que hay que recordar, contribuyen al calentamiento global, perdón, y eso un poco ya vemos las manifestaciones asociadas a todo el tema de la variabilidad y el cambio climático. Acá hay una combinación de factores que explican, ¿verdad? Hay diferentes elementos como los que he estado señalando, pero también una combinación de factores que limitan que se generen avances en algunos casos que tienen que ver con la institucionalidad, ¿verdad? Y algunos nudos que todavía hay que resolver, pero también, por supuesto, con la participación de los distintos actores y algunos intereses que están ahí, algunas discusiones pendientes que tenemos con relación a cuál es la apuesta que el país quiere hacer en estas temáticas, ¿verdad? Y cuál es la vía para poder avanzar en función de esto, y las limitaciones que tiene también la institucionalidad para aplicar algunas de las medidas que ya están contempladas en política pública, incluso algunas, ¿verdad?, de estas hace más de 2 décadas, por ejemplo, el tema de las interlíneas, la sectorización, un poco más reciente el tema del pago electrónico, que en este caso además, Jonathan, son digamos, medidas que no implican hacer una modificación de legislación, ¿verdad?, que a veces puede ser pues mucho más complejo cuando son áreas en las que efectivamente para avanzar o generar algunos cambios se requiere también la aprobación de nueva legislación o la modificación de legislación que ya está vigente. Karen, el sentir de la población está alineado con esa necesidad o esa cultura y ese prestigio ambiental del cual nos está diciendo que es bastante robusto y que la institucionalidad intenta avanzar al ritmo que se le permite por los mismos temas de generación de política pública del país, pero la población está conectada con ese ambiente de ecosistema de desarrollo ambiental, o está divorciado, por el contrario, de ese espíritu. Bueno, en términos generales, nosotros sí hemos observado en distintos estudios y análisis que hemos hecho, ¿verdad?, que el tema ambiental está muy claro en el discurso, ¿verdad?, en el discurso político y también en el discurso de la ciudadanía. En general, ¿verdad?, nos vemos, nos observamos como una sociedad verde, una sociedad amigable con el ambiente. Y eso está clarísimo en el discurso. El tema es cuando ya hablamos de las prioridades, y ahí sí observamos que en términos políticos el tema ambiental no es una prioridad, o al menos no siempre se pone en la agenda en el mismo nivel que otros ámbitos del desarrollo humano como el económico y el social. Y en la parte individual, ¿verdad?, o la parte de la ciudadanía, tampoco, ¿verdad?, necesariamente. Nosotros hicimos en el 2017 una encuesta sobre temas ambientales para ver los
patrones, ¿verdad?, de las personas y la disposición también de las personas a hacer cambios en este ámbito. Y cuando, por ejemplo, les pedimos ordenar, ¿verdad?, por prioridad algunas áreas temáticas, las personas ponen en primer lugar los temas que están asociados a trabajo, a educación, a seguridad, a vivienda, ¿verdad? Hay un poco el tema de cubrir las necesidades básicas y luego iba apareciendo, ¿verdad?, el tema ambiental. Entonces sí vemos a veces, ¿verdad?, que hay una disociación entre lo que planteamos en el discurso y lo que en la práctica sucede tanto en la parte política como en la parte ciudadana. Pero también es cierto que en la parte ciudadana, ¿verdad?, hay participación, hay interés de la ciudadanía, de los diferentes grupos sociales. ¿Dónde se observa eso? Por ejemplo, en términos de la organización social, en Costa Rica hay una importante cantidad de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de sociedad civil que están trabajando las temáticas ambientales, ¿verdad?, desde los temas más tradicionales de conservación, de protección de bosques, hasta temas que están, digamos, un poquito más nuevos en la agenda ambiental, como el transporte, como la energía, como el cambio climático y otros, ¿verdad? Entonces, hay organizaciones en el país haciendo esfuerzos en distintas áreas, desde distintos ámbitos, con distintas iniciativas, ¿verdad?, en esta temática, muchas de estas en colaboración también con la institucionalidad pública, ¿verdad?, y con una participación más real, más efectiva. También hay otros espacios y uno de esos, por ejemplo, es las denuncias, las plataformas de denuncias. En el país tenemos al menos 4 plataformas donde la ciudadanía puede presentar denuncias cuando tenga evidencia que se están generando impactos negativos sobre el uso de ciertos recursos o que se están, por ejemplo, invadiendo áreas que están bajo protección o que se está generando tala, ¿verdad?, o algún otro conjunto de actividades que son desde lo que está establecido en nuestro marco normativo ilegales, pero que también de nuevo generan un impacto negativo. ¿Cuáles son estas plataformas? Bueno, está el CITA, que es el Sistema de Atención de Denuncias Ambientales de la Contraloría Ambiental del MINAE, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes. Y el seguimiento que hemos venido haciendo a el número de denuncias que se presentan en esta plataforma nos muestran que en la última década un incremento de más de un 100%. Y eso, por un lado, evidencia que hay una ciudadanía más consciente y más dispuesta a denunciar este tipo de situaciones, pero también nos muestra, ¿verdad?, que probablemente como una aproximación hay más presiones también sobre los recursos y sobre el territorio. Y por último, otro espacio de participación ciudadana son las acciones colectivas que hemos venido mapeando desde el programa Estado de la Nación. Tenemos una base de datos en las que se registran desde 1992 hasta el 2022, bueno, ya incluso está actualizada hasta mediados de este año, 2023. En el caso ambiental hemos tenido lo que nosotros denominamos algunos picos, ¿verdad?, que son momentos donde hay una importante cantidad de acciones colectivas. Nos referimos a manifestaciones, bloqueos, mitines, huelgas, declaraciones por parte de diferentes actores de la sociedad, sobre todo grupos ambientalistas, vecinos. Y en los últimos años sí hemos observado una caída en el número. Por ejemplo, en el 2022 solo se registraron 7 acciones colectivas en materia ambiental, la mitad de las que habíamos reportado en el año anterior, el año previo, que fue el 2021. Valga decir que este comportamiento no es exclusivo del tema ambiental, sino que también es lo que se está registrando para el resto de la protesta social en Costa Rica. Pero en síntesis hay algunos espacios, ¿verdad?, con ciertos ¿verdad?, cambios visto en el tiempo, pero hay espacios donde la ciudadanía participa desde diferentes, o se manifiesta, ¿verdad?, desde diferentes formas, espacios y plataformas. Es profunda esta participación a nivel general, sin importar que sea muy concurrido o no, las movilizaciones. Es eficaz, es eficiente para poder hacer eco del compromiso social ante un espacio político, un espacio institucional. Bueno, nosotros no hemos hecho en el informe, en el programa, un análisis sobre la efectividad de esa participación. Sí hemos identificado, por ejemplo, que en el caso de las denuncias ambientales, todavía una tarea que tenemos es poder avanzar hacia un mejor seguimiento de qué pasa una vez o después de que las personas presentan las denuncias. En algunos casos es posible rastrearlo, el CITAD tiene alguna información
En el caso del Tribunal Ambiental Administrativo también se generan algunos datos, pero en general no siempre, digamos, es factible conocer cómo se resuelve, ¿verdad? ¿Qué pasa después de que se presenta la denuncia? ¿Cómo se resuelve? Y sobre todo, ¿qué pasa después de que hay una resolución, ¿verdad? Si esa resolución se cumplió y si fue y en efecto efectiva en términos de revertir o no la situación que se presentó cuando corresponde, o si se dictó una medida administrativa, si esa medida administrativa o judicial también se cumplieron, ¿verdad? Entonces ahí todavía tenemos algunas tareas o algunos pendientes que hay que pues tratar de, hacia los que hay que tratar de avanzar en el país. En algunos casos, ¿verdad? O hay más bien algunos casos donde se observa que en efecto la manifestación o la participación ciudadana generó un resultado. El caso de Cruzitas, ¿verdad? El tema de la minera allá en Cruzitas, en Cutris de San Carlos, donde en gran parte, ¿verdad?, la movilización de la ciudadanía, las manifestaciones que hubo en distintos espacios, en la calle, pero también en la parte judicial, pues generaron, ¿verdad?, un resultado que, digamos, fue favorable a la demanda que tenía la ciudadanía en función de considerar, ¿verdad?, que era una actividad que iba a tener un alto impacto en términos ambientales y que no era eso congruente tampoco con la imagen de nuevo que Costa Rica ha construido como nación ecológicamente responsable. Y así, ¿verdad?, hay algunos casos que se han reseñado en la literatura nacional e internacional, pero no hemos hecho de nuevo un análisis general para poder señalar, ¿verdad?, qué tan efectiva o no es la participación social en estos temas. Karen, ¿hay posibilidades de entender el aprovechamiento sano y responsable de los recursos naturales en función de un resguardo ambiental? Es decir, podemos avanzar, el país puede avanzar en ambos espacios de una forma en armonía, en una forma sustentable. Bueno, justamente el año pasado trabajamos desde el Programa Estado de la Nación para el informe un ejercicio más constructivo, colectivo, de consulta. Identificamos para todos los ámbitos del desarrollo humano algunas tensiones. Y en el caso del capítulo ambiental, la que nos planteamos es cómo seguir implementando y avanzando en términos de la política pública en conservación en un contexto donde los recursos son cada vez más limitados y con la situación fiscal que atraviesa el país. Y para eso sentamos a un grupo de personas de diferentes sectores, pero todos, digamos, vinculados al tema de conservación, al tema ambiental, un poco para tratar de identificar cuáles son rutas, ¿verdad? Cuáles son rutas de acción sobre las que tiene o las que tenemos como país justamente para tratar de seguir avanzando y atender esta situación. Y una de las cosas que se señalaba en esa discusión por parte de los distintos sectores es que hay que deconstruir una narrativa que se instauró en un grupo de la población, ¿verdad? Un grupo de la sociedad, donde se entiende justamente el tema del ambiente como una protección absoluta, ¿verdad? O como la conservación como un tema de protección absoluta, cuando en realidad en mucho de nuestra normativa, nuestra legislación, lo que se plantea es hacer un uso sostenible de esos recursos, ¿verdad? Entonces, a lo que hoy es que no es ¿verdad? Del todo cierto, si a veces hemos imaginado un poquito esto, que la noción del país sea hacer protección y protección y protección, sino más bien que lo que hay es un planteamiento justamente hacer un uso que sea sostenible de los recursos naturales y también del territorio. Y en función de eso es que se han establecido algunos instrumentos, ¿verdad? Y se han creado instituciones, por ejemplo, como la CETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ¿verdad?, para vigilar justamente que las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el territorio, que los proyectos de construcción u otros que también tenemos en el país, se hagan minimizando, pero también generando acciones que ayuden a reducir el impacto ambiental que tiene toda actividad, ¿verdad? Toda actividad que desarrollemos en el territorio genera un impacto, en este caso desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Pero también en otras áreas. Entonces acá un poco el tema es cómo lograr conectar estas dos agendas, ¿verdad?, de crecimiento, desarrollo, desde una perspectiva que sea sostenible con el ambiente.
donde entonces se puedan tomar las medidas y así generar prácticas o también tomar prácticas que nos ayuden a minimizar ese impacto, ¿verdad? Y alcanzar entonces un uso que sea de esos recursos, que sea sostenible. ¿Y qué significa esto? Que no los comprometamos, ¿verdad? Que no comprometamos esos recursos para el futuro. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el suelo, ¿verdad? Para la parte agrícola y para otras actividades. Que genere recursos, que contribuya al desarrollo de nuevo del país, de las comunidades, pero que se haga de una forma sostenible en la que no comprometamos ni agotamos esos recursos. ¿Es posible inferir, Karen, que el discurso, la construcción discursiva tradicional pública del tema ambiental no se ha consensuado con el discurso ambiental del sector productivo? Es decir, estas agendas caminan de formas separadas o hay algún indicio de que sí se están tratando de coordinar. Y te lo pregunto por lo siguiente. El discurso del sector productivo es que las instituciones que se encargan de velar por el eje ambiental del gobierno, llámese SETENA, llámese cualquier otra, lo que hacen es funcionar como un tipo policía, como un tipo siempre un no, y no generar oportunidades de sentémonos a ver cómo resolvemos para poder avanzar. Sí, en general, también uno de los elementos que se plantea en este ejercicio que comentaba hace un rato es que también había que trabajar en construir una relación distinta entre el sector ambiental, por ejemplo, y el sector empresarial, que se ha asumido muchas veces en efecto como dos cosas, ¿verdad? Que van en caminos distintos, incluso, ¿verdad? Como una noción a veces de enemigos, ¿verdad? Cuando en realidad, pues eso tampoco es así. Hay sin duda algunas iniciativas en el país, ¿verdad? Y algunos proyectos y algún grupo de este sector haciendo esfuerzos también por generar o desarrollar sus actividades de una forma que sea más sostenible y más amigable con el ambiente. Pero todavía en efecto, ¿verdad? Hay podríamos decir como una disociación entre estas dos cosas. Pensar una actividad productiva que sea amigable con el ambiente. Y a nivel internacional y también en Costa Rica encontramos ejemplos de que es posible crecer económicamente y generar desarrollo haciéndolo de forma sostenible, ¿verdad? Con un impacto que sea menor en el tema ambiental. No conocemos, ¿verdad? Nosotros desde el Estado de la Nación que se estén generando esfuerzos para tratar, o al menos digamos esfuerzos más ampliados o más pensados, ¿verdad? Para tratar de que esas dos agendas se conecten mejor, ¿verdad? Sino que algunas iniciativas que conocemos son más aisladas y responden al interés de las personas que están involucradas en esos procesos y en algunos casos, ¿verdad? También asociadas a la participación, por ejemplo, de proyectos de cooperación internacional, ¿verdad? Pero sin duda, Jonathan, lo que es claro es que para avanzar en los retos y en los desafíos que tiene Costa Rica en materia ambiental, porque es el ámbito del que estamos conversando hoy, pero también en los otros ámbitos del desarrollo humano, se requiere una participación activa, ¿verdad?, de todas las partes. Y eso significa la institucionalidad pública, los actores políticos, pero también el sector privado y la ciudadanía, ¿verdad? Y otros actores de la sociedad, por ejemplo, los centros de investigación, las universidades. Pero es claro que para poder avanzar de nuevo en estos retos es necesario que haya una participación activa de todos los actores, que haya una articulación, que nos sentemos a conversar sobre, en efecto, cuáles son las apuestas que quiere hacer el país, ¿verdad? Hace varias décadas definimos algunas de estas apuestas, una de esas, como decíamos hace un rato, el tema de la conservación. Bueno, esa es la apuesta que quiere mantener el país, o cuáles son las apuestas, ¿verdad?, a las que queremos plantear para el futuro, sobre todo considerando, Jonathan, que el contexto hoy es muy distinto al que teníamos hace unas décadas, ¿verdad? Hoy ya vemos las manifestaciones, por ejemplo, de fenómenos como el cambio climático. Ya no son las proyecciones, ¿verdad? Hace unos años hablábamos de las proyecciones y de lo que podía pasar. Lo cierto es que ya hoy estamos viendo esas manifestaciones, tanto en el territorio nacional como a nivel internacional. Pero también lo que pase fuera de nuestro territorio nos afecta, ¿verdad? Y esas manifestaciones, insisto, ya se están generando y tienen costos importantes y que si no atendemos, ¿verdad? Que si no trabajamos de forma planificada, de forma coordinada, con recursos, con capacidades, pues probablemente los impactos que vamos a seguir enfrentando van a ser cada vez mayores y son cada vez más frecuentes.
Karen, en los principios del 2000 recordarás que el gran tabú fue cómo resolver los botaderos de basura a cielo abierto. Eso pasó, pasó la moda, no se resolvió necesariamente el problema, pero se pasó la moda. En otros momentos ha sido esa disyuntiva de somos conservacionistas, pero los ríos no los conservamos, más bien los ríos hasta da pena ajena al país como tal, como un todo, cuando ya nos acercan una lupa y ven cómo está el estado de limpieza de los ríos. Somos selectivos como país para decir somos buenos, pero no me vean aquello que está mal. Sí, en efecto, estas son de las áreas en las que hemos reportado desde el Estado de la Nación, ¿verdad? Pero también otras instituciones y en otros informes que Costa Rica tiene retos importantes. El tema de la gestión de residuos, el país ha generado legislación, ¿verdad? Y normativa, política pública, pero lo cierto es que los pocos datos que están disponibles nos muestran que los avances son lentos, que hay algunas áreas en las que hay incumplimientos, ¿verdad? En términos de lo que está establecido en la legislación y en algunos de los planes nacionales. Pero ahí además con esta dificultad, Jonathan, que enfrentamos en varios ámbitos en materia ambiental, de poca información, ¿verdad? Hay poca información, se recopila, se sistematiza poca información para saber con mucha claridad en dónde estamos en términos de esta materia. En el caso de la gestión de residuos. En la parte del recurso hídrico, en efecto, ¿verdad? Costa Rica, uno de los principales retos que tiene está asociado a el rezago en saneamiento. La cobertura de saneamiento en el país es apenas de un 17%, el promedio a nivel internacional es de un 60%, ¿verdad? Estamos muy por debajo de esa cifra. Se hicieron algunos esfuerzos en los últimos años, ¿verdad? Pero todavía no alcanzan para resolver esta problemática, que es devolver el agua a sus fuentes, ¿verdad? A los ríos, a los lagos, al océano, en condiciones de mejor calidad. Y eso genera efectos en términos del impacto ambiental que tiene sobre el mismo recurso y sobre otros, pero también en términos del acceso o de la posibilidad de garantizar el acceso y la calidad de este recurso a la población. Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes en términos del acceso al agua potable para consumo humano, pero justamente en esta edición reportamos, ¿verdad?, que hubo una reducción que es inédita. En Costa Rica había venido aumentando el porcentaje de cobertura de agua potable para consumo humano en niveles, incluso alcanzamos niveles de hasta un 95-96%, pero para este último informe reportamos que hubo una reducción de cerca de 6 puntos porcentuales entre el 2021 y el 2022, ¿verdad? Entonces, aunque de nuevo ahí hay esfuerzos importantes y hay logros, son áreas que no están exentas de riesgo, son áreas que hay que seguir cuidando y áreas en las que el país todavía tiene rezagos importantes. ¿Cuál es el paso a seguir, Karen? Ya son 29 fotografías del ámbito, de los diferentes ámbitos que evalúa el Estado de la Nación. La sección ambiental no es la excepción. Y tal y como se lo pregunté a Leonardo en el anterior programa, ¿cuál es el pendiente, cuál es el paso a seguir para el sector ambiental si queremos de verdad pues avanzar? Bueno, hay varias áreas, como hemos venido señalando, en las que el país tiene rezagos y tareas importantes. Una que es fundamental es el tema del ordenamiento territorial y la planificación urbana, ¿verdad? Aquí Costa Rica tiene algunos instrumentos, hay legislación, pero los avances que registramos hasta la fecha son lentos, son insuficientes, ¿verdad? Y eso, como decía, nos genera impactos y tiene altos costos económicos, sociales y también ambientales para el país. Entonces, ahí sin duda hay un tema importantísimo que es avanzar en esta área, en la implementación de algunos de los instrumentos. Uno de ellos, por ejemplo, el Plan Regulador Cantonal. Nosotros hemos venido señalando en diversas ediciones que el país tiene una deuda en esta materia. En este informe, concretamente, pusimos el foco en otro elemento que fue más bien ver qué pasa en aquellos espacios donde sí hay un plan regulador cantonal, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen? Y que es un primer ejercicio, una primera aproximación que habrá que seguir profundizando, nos muestra que en aquellos espacios donde se carece de este instrumento, dentro de la gran área metropolitana, que es la zona que analizamos, se replican estos patrones de crecimiento urbano
disperso, desconectado, de edificaciones fundamentalmente de tipo horizontal, y que más bien en aquellas otras áreas donde sí hay un plan regulador cantonal, la práctica empieza a orientarse más bien a llenar los espacios vacíos, ¿verdad? Dentro de construcciones, donde ya hay áreas de construcción, empiezan a llenarse esos espacios vacíos, es decir, que se apunta a una mayor densidad, que es lo que también la teoría apunta como más óptimo. Entonces, un primer paso sin duda tiene que ser avanzar o necesario, ¿verdad? Es que hay que avanzar en esto. Un segundo elemento, Jonathan, que yo señalaría también es la generación, pero también el uso de la información para tomar decisiones ambientales, para formular política pública. Y en esa línea, el Estado de la Nación ha venido generando ya desde hace varios años un conjunto de herramientas que ponemos a disposición de las autoridades políticas, pero también de la ciudadanía, para justamente poder priorizar cuáles son áreas de atención, por dónde podrían formularse las mejores medidas o las acciones más adecuadas, sobre todo de nuevo considerando que estamos en un contexto donde los recursos son cada vez más limitados y donde posiblemente pues nuestra situación fiscal no vaya a mejorar, al menos en el corto plazo, ¿verdad? Para pensar que vamos a tener más recursos de nuevo para resolver algunas de estas áreas. ¿A cuáles herramientas nos referimos? Por ejemplo, hemos hecho estimaciones de cuál es la probabilidad de perder cobertura arbórea en Costa Rica, que aunque hemos hecho recuperación, no significa de nuevo que estemos exentos de algunos riesgos. Hemos generado algunas herramientas usando, por ejemplo, la base de datos de Waze, que nos permite medir el nivel de congestionamiento cada 100 metros, ¿verdad? Para rutas que son clave en el país. Entonces ahí podemos definir cuáles son áreas de atención, dónde hay que hacer intervenciones, para mencionar algunas de las que hemos trabajado, pero además en este capítulo también que presentamos la semana anterior, desarrollamos una nueva que es un índice que nos permite identificar el nivel de exposición de las edificaciones en el país ante las inundaciones. Hoy tenemos un mapa donde podemos observar cuáles edificaciones están en un alto nivel de exposición, dónde están, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas personas podrían verse afectadas en esos lugares, estimar cuáles son los costos de reposición de esas edificaciones que están expuestas a alta exposición. Es decir, tenemos información más precisa y detallada para definir cuáles son áreas de atención prioritaria, pero también para definir o determinar cuáles son las medidas más adecuadas para hacer gestión del riesgo en esos territorios y sobre todo para trabajar en las tareas de prevención, que es una de las áreas también en las que Costa Rica todavía va un poquito más rezagado. Finalmente, Karen, primero te agradezco el espacio que nos has cedido en agenda para poder conversar de todos los hallazgos. Siempre es muy importante para Red Democrática darle voz a estos estudios porque nos ubican en dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y para terminar de comprender este conjunto de elementos que nos estás dibujando, me gustaría hacerte la pregunta en el Estado de la Nación hay 4 pilares, 4 ejes de estudio que cada uno tiene vida propia, pero a la hora de integrarlos dan hallazgos más comprometedores para el país en función de lo que tenemos que hacer para sostener lo que somos. Cuando sumas este ingrediente o a tu ingrediente que es el ambiental, los otros 3, el económico, el social y el político, ¿cuál es la fotografía real visto desde el ángulo más amplio posible del estudio? Bueno, en esta edición, Jonathan, justamente la sinopsis del informe del Estado de la Nación se planteó un poquito en función de una idea que trabajamos el año pasado, en el informe anterior, que era sobre el contrato social, ¿verdad? Sobre esa promesa que establecimos en la Constitución de tener una democracia que permitiera generar crecimiento, ¿verdad? O una producción y un crecimiento económico en una con una justa distribución, ¿verdad? De la riqueza, en armonía con el ambiente y además con el reconocimiento de derechos para la movilización como el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Entonces, en esta edición, el informe, ¿verdad? Lo que trata un poco es de responder cómo estamos en función de esa promesa, ¿verdad? Y en todas las áreas lo que encontramos es que hay avances, hay áreas o aspectos positivos, ¿verdad? Pero que no en todos los casos esos aspectos positivos o esos avances que tenemos
se traducen en mayor y mejor bienestar para toda la población. Hay algunos grupos, por ejemplo, en términos de la producción, que se ven beneficiados, como la zona franca, los regímenes, las empresas que están bajo el régimen especial, pero ese crecimiento, ¿verdad? Y esos avances que se observan en esa área, por ejemplo, no los vemos en el resto de la economía nacional, y eso entonces genera también algunas dificultades en términos de la recaudación tributaria, de la generación de empleo, ¿verdad? Del acceso que tienen las personas a estos espacios o a estas oportunidades. En la parte además social, lo que observamos es que en los últimos años ha venido aumentando de forma importante el recorte a la inversión social pública, ¿verdad? Y de nuevo eso pone o debilita las bases de la movilización o la oportunidad de movilización social que hay en el país. Y eso además en un contexto donde todavía no alcanzamos esta armonía con el ambiente, ¿verdad? Pese a los esfuerzos que ya veníamos señalando, y en un sistema democrático que tiene unas bases sólidas, que está pensado para la conversación, para la cooperación, ¿verdad? Pero donde también hoy se encuentran que hay algunas ambigüedades, algunas contradicciones, ¿verdad? Y se observan algunas prácticas que no han sido propias del sistema de derecho, o del Estado de Derecho y el sistema democrático costarricense. Entonces, en síntesis, un poco lo que el informe plantea, ¿verdad? Es la necesidad de prever, como lo hicimos antes en otras décadas, ¿verdad? Para poder pensar justamente y poner las luces en alto, ¿verdad? Y ver hacia el futuro y planificar, ¿verdad? Con más largo plazo y tratar de conversar y prever hacia dónde vamos, ¿verdad? Como país, hacia dónde queremos ir y qué es lo que estamos comprometiendo, ¿verdad? Por estar sumidos mucho en la noticia de hoy, en la urgencia, ¿verdad? De hoy y un poco menos de nuevo viendo hacia el futuro y planificando hacia adelante. Muchísimas gracias, Karen, por toda esta hora de análisis y de comentarios. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática, el programa que todos los días trae a los mejores especialistas hasta su dispositivo móvil para que pueda entender, comprender y aprovechar la información para tomar mejores decisiones. Esa es la finalidad de Red Democrática. El próximo lunes vamos a tener desde la Asamblea Legislativa un análisis de todo lo que está pasando en sesiones extraordinarias, y el martes concluimos el análisis del Estado de la Nación con uno de los pilares más importantes, que es el social, los cuatro van de la mano y generan entre sí una simbiosis que nos permite entender cuál es la Costa Rica en la cual estamos y que vamos avanzando. Esa es parte de la planificación de Red Democrática. Vamos a estar dando mucha información, no se la pierda. Próximo lunes, 10 de la mañana, si Dios así lo permite.